Bueno, pero muy buenas noches para todos, para todas quienes se nos han unido en esta noche de hoy, muy especialmente para nuestros profes también que nos están acompañando del programa de comunicación digital y también para nuestros estudiantes egresados que están participando de este ciclo que hemos preparado con mucho cariño y muy pensado en esas necesidades puntuales de las personas que se dedican en el campo de la comunicación digital. Este ciclo lo hemos denominado Retos del periodismo en la era postdigital, porque buscamos reflexionar en torno a esa transformación, en torno a la comunidad e innovación. Es un ciclo de profundización temático en torno al periodismo digital que tiene una duración de 3 días. El día de hoy arrancamos con la primera sesión, hoy 6 de junio. El día 10 de junio sería la segunda sesión y el 16 de julio la tercera sesión. Nos encantaría contar con la participación de todos ustedes en este ciclo de los 3 días. Será un evento totalmente certificable, 100% gratuito. La certificación la brindaremos basándonos en ese registro de asistencia. Entonces, quiero contarles que es de suma importancia que al final de esta charla hoy diligencien todos ese enlace de asistencia con los datos correctos, completos, para que también pues ese certificado les llegue posteriormente a sus correos de una manera asertiva. Mi nombre es Natalie Ibarra, soy coordinadora de los programas de educación en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Nos complace pues que nos acompañen en la noche de hoy. Hoy vamos a iniciar este ciclo tan interesante con este primer encuentro denominado Periodismo Comunitario Digital al Servicio del Desarrollo Social Humano. Precisamente nos acompaña para esta primer charla el maestro Luis Fernando Mejía Quirós. Él es comunicador social, magíster en intervención social, es docente de la UCN desde hace un buen tiempo, tiene muy buena experiencia en todo este campo formativo desde la comunicación digital, tiene conocimientos desde el periodismo comunitario y de seguro hoy nos va a propiciar un encuentro muy enriquecedor, lleno de reflexión, lleno de actualidad digamos, llevarnos a ese conocer lo que se está viviendo, lo que se está manejando hoy en día en este tema de periodismo comunitario. Precisamente este ciclo busca que reflexionemos en esos retos que nos trae la era postdigital frente al periodismo. Entonces, esperamos disfruten este espacio. Estaremos pues abiertos a que nos vayan escribiendo en el chat sus preguntas, sus inquietudes, apreciaciones a la par que el profe Luis nos va contando como todo este tema tan interesante. Las estaremos leyendo para que las abordemos al final, o si el profe considera también a lo largo de la charla ir dando paso a preguntas, pues también lo hará con el mayor de los gustos. Antes de iniciar la charla, quiero pues dejarles también la invitación muy abierta al día 2 y al día 3. Por acá les muestro como la pieza gráfica también de estos días. El segundo día estaremos con la maestra Ángela María Correa, que hoy está como espectadora en este espacio, pero dentro de 8 días o el 10 de junio, ella será pues la ponente central que nos traerá una charla muy interesante frente al periodismo de los grandes medios, cómo migró al entorno digital. Y en el tercer día tenemos también un invitado, es un invitado externo, pero muy importante para nosotros, es un egresado de nuestro programa de comunicación social. Él es Camilo Andrés y nos traerá una charla muy interesante sobre los medios nativos digitales, características, tendencias e influencia desde la IA, que es todo esto que está pues mandando la parada hoy en día y cómo nos actualizamos en torno a ello y el buen uso de esta dentro del periodismo. Entonces, ya con esta invitación extensiva, quiero entonces ahora sí dar paso y darle la palabra al profe Luis para que nos deleite con la charla de esta noche. Adelante, profe. Ok, coordinadora, muchísimas gracias. Buenas noches para cada uno de ustedes. Esperando entonces que se encuentren bien. Voy a iniciar compartir de pantalla. Por favor, me informan si ven adecuadamente la presentación de el día de hoy. Listo, ya la vemos. Aún no la vemos en modo presentación. Ahora sí, listo. Listo, entonces el tema a abordar hoy es periodismo digital comunitario al servicio del desarrollo social humano. Vamos a intentar hacer un acercamiento dentro de este espacio. Yo creo que vamos a estar entre 45
minutos y una hora pasaditas, donde entonces nos vamos a acercar a varias cosas. Definir el periodismo digital comunitario, un poco desde este proceso, explorar esos fundamentos teóricos en el desarrollo social, que es lo que dicen de pronto algunos expertos en este proceso, analizar sus aplicaciones prácticas y su impacto en el desarrollo social humano, como entonces desde allí podemos también hacer estos abordajes, eh, acercarnos también un poco a esa parte de los desafíos y oportunidades que se tienen en este tema. Y a través de todo esto, pues vamos a intentar fomentar un poco el pensamiento crítico sobre el papel de los medios en el empoderamiento comunitario, ¿cierto? Y todo lo que se está allí relacionado. En el momento pues que tengan preguntas o comentarios, igualmente vamos a tener algunos espacios en la charla, pero pueden hacer la acción de levantar la mano y ya alguno de mis compañeros me avisará que hay alguien en este proceso. Permítame que, ay, permítame que esto se me adelantó. Listo. Para iniciar entonces hablando un poco de periodismo digital comunitario, Berra 2017 nos habla de que el periodismo digital, también conocido como ciberperiodismo, es aquel medio que devasta la comunicación lineal y unidireccional por un recurso tecnológico que impulsa el desarrollo constante de la información para que la audiencia pueda recibir en cualquier instante y en cualquier lugar. Eso entonces, si lo validamos y lo bajamos quizás un poco más, entonces nos dice que el periodismo digital, también conocido como ciberperiodismo. Hemos venido escuchando hablar de ciberperiodismo, de nuevos espacios de contar las noticias, de nuevas formas de comunicar, digamos que de una forma mucho más avanzada en los últimos 15, 20 años, donde entonces ya pasamos de tener prensa, radio y televisión a otros canales de comunicación, ¿cierto? Que es aquel que desbasta la comunicación lineal y unidireccional, o sea que ya no solamente nos comunicamos de mí para ustedes o de ustedes hacia, en este caso hacia mi persona, sino que yo puedo comunicarles a ustedes, ustedes le comunican a otras personas y ahí vamos teniendo todo este proceso. Por un recurso tecnológico, en su momento cada etapa de la comunicación ha tenido su recurso, las grabadoras para entonces inmortalizar un poco todo la parte del sonido de los discursos, las videocámaras, esas grandotas que se montaban acá en algunos momentos para poder hacer todas las realizaciones y poder entonces también inmortalizar la imagen. Pero ya hoy en día entonces manejamos como recurso tecnológico en la mayoría de los casos es el teléfono móvil, desde el cual entonces impulsamos ese desarrollo constante, porque a partir de allí podemos hacer, aunque suene muy cliché, la información a un clic, ¿cierto? Desde el proceso, desde la acción que tenemos, y a partir de allí lograr algo constante, y es que la información salga, que la información se comparta con esa audiencia que tenemos, porque cada medio, y ahorita vamos a hablar un poco sobre ese ejercicio, cada medio tiene una audiencia, tiene un público. El profesor Luis Sierra, cuando hablamos de relaciones públicas, lo llama también, muchos, tiene sus stakeholders allí relacionados, y a ellos podemos llegar en cualquier instante y lugar desde todo este espacio del periodismo digital. De ese apellido comunitario es entonces ese empoderamiento también que se le dan a las comunidades. Recordemos que en Colombia aproximadamente como hace unos 15 años, ya por ejemplo, ser comunicador social periodista no necesita tarjeta profesional. Cualquier persona tiene, está en todo su derecho de comunicar. Y eso entonces, relacionado con periodismo digital comunitario, es el punto en que cualquier persona puede entrar a proyectar, puede entrar a comunicar, puede entrar a compartir toda esa información. Sin querer decir que entonces el profesional de las comunicaciones no deba estar allí relacionado, ¿cierto? No tenga un proceso, no tenga una validación que se pueda allí complementar para lograr que todo ese ejercicio comunicativo esté relacionado, esté adecuado. Muchas personas tienen quizás sus medios, tienen sus páginas, pero ¿qué están comunicando? ¿Qué están quizás informando? Dentro de ese punto y más adelante creo que podremos hablar un poco más en ese ejercicio.
Hablamos entonces que periodismo digital comunitario no estamos comentando solo noticias locales en línea, ¿cierto? Es que se cayó un poste de luz, se cayó un- una casa, ¿cierto? No. Estamos dando la posibilidad de acercar, de interactuar desde estos canales. Por eso decimos que también esta parte de periodismo digital comunitario es ese proceso de ser un canal de participación, pero también de co-creación de contenidos y de presentación de realidades, porque ya las personas envían la noticia, ¿cierto? Ya no está solamente el periodista que tiene que ir a buscar qué es lo que se está allí compartiendo, no. Las personas envían, esto está pasando, estas son las imágenes de lo que está sucediendo. Préstenos su voz desde el medio de comunicación para compartir esas realidades, ¿cierto? Porque es entonces allí también donde tenemos la creación de las necesidades que se quieren y se requieren mostrar dentro de este proceso, dentro del accionar que se tiene. Y a partir de allí se van entonces construyendo todos estos procesos de comunicación, de proceso pues a nivel relacional que se tiene. Alejandro, adelante con tu comentario. Profe, buenas noches para ti, para todos y para todas, ¿cómo están? Muy Yo bien, Alejandro. tengo, muchas gracias, profe, me alegra mucho. Tiempo sin verlos y sin escucharlos. Yo tengo una inquietud y es que, por ejemplo, hablando de ciberperiodismo, por ejemplo, ¿cómo puede el periodismo digital comunitario contribuir al desarrollo social de estas comunidades vulnerables? Especialmente cuando entendemos que muchas de ellas no tienen acceso directo a las TICs. O sea, yo creo que en este sentido estaríamos hablando de que no sería netamente ciberperiodismo, sino, llamémoslo de una manera híbrido, ¿no? Que tendríamos que volver a recurrir al trabajo social perdón, a la comunicación social y a la comunicación digital. Ok, más adelante vamos a abordar yo creo que un poco parte de esa respuesta, pero también es importante visualizar es que desde el periodismo digital comunitario, desde ese concepto, mm, intentamos darle voz quizás a los que no tienen voz, ¿cierto? Desde ese proceso de compartir esas realidades del espacio, que en ocasiones, lastimosamente, por espacios sociales, entornos, no logramos que quizás llegue a todas las personas, ¿cierto? Pero es el objetivo de hacer lo posible que llegue a todos los que se pueda llegar, ¿cierto? Desde ese relacionamiento. Quizás no podremos llegar a comunidades por falta del recurso digital, pero a estas comunidades ya en su momento cuando se identifican habrá que llegar desde otra manera, ¿cierto? Desde no sé, otras acciones, otros puntos de información, otro medio pues que se pueda llegar a ellos desde estos espacios. Porque hablar quizás de igualdad digital, mm, eso de pronto puede ser tema quizás de otra gran charla, pero es quizás muy difícil lograrlo porque lastimosamente el ejercicio del recurso no es, no está al alcance de todos, ¿cierto? Y son esas brechas que de pronto vamos a hablar más adelante cuando nos relacionamos un poco con los objetivos de desarrollo sostenible, en cómo validar un poco estos procesos. Listo, Miramos profe, entonces muchas gracias. a ti, gracias Alejandro, y feliz madrugada, pues ya que tú que estás por allá desde España y nos acompaña siempre. En Revolución Digital y Necesidades Comunitarias, que es entonces algo a lo que ha llegado el periodismo digital comunitario, a generar esa revolución digital, a que entonces se comenta, que la gente comparta, que la gente proyecte. Miramos que los medios están naciendo desde el deseo de las personas por comunicar. Ya no es entonces que yo necesito una cantidad de dinero, una cantidad de recursos. No, venga, yo monto una página, yo quiero mostrar qué es lo que está pasando en mi comunidad, que yo quiero mostrar qué es lo que está sucediendo en mi entorno. Y a partir de ahí, pues empiezo a llegar a personas, a más públicos, a más regiones dentro del espacio que se tiene y al que yo también me quiero enfocar, porque también va a ser muy determinante, muy determinante el ejercicio de qué es lo que yo quiero compartir, ¿cierto?
Yo hago periodismo digital comunitario y aquí hablamos no solamente que mucha gente cree que es periodismo digital y entonces voy a hablar siempre de narcotráfico, de política, que voy a hablar siempre de economía, de deportes. No, yo puedo hacer mi proceso de periodismo digital comunitario porque voy a entonces a compartir historias, voy a compartir realidades de vida, que son entonces también un proceso bastante práctico y que a través de ellas también se hace periodismo, porque tenemos entonces el proceso del compartir, pero tenemos entonces también el proceso de la validación y también del proyectar, ¿cierto? Del presentar el ejercicio. Acá tenemos un enlace de una noticia que más adelante de pronto nos alcanzamos a volver a ella, y es que hay algo que habla de la revolución digital que está cambiando comunidades. El Ministerio de las TIC viene más o menos en los últimos 2 años realizando procesos de formación, de capacitación, intentando acortar un poco esa brecha digital que hay quizás en algunos espacios. Porque sí, usted puede quizás no tener el recurso, pero eso no quiere decir que no sepa cómo manejar el recurso. Entonces, los procesos de formación se están dando a nivel nacional. Desde el gobierno se están creando muchos de esos espacios. Se está en el proceso entonces de ir realizando como todo el accionar para que se vayan allí compartiendo, ¿cierto? Revolución digital se logra y se logra tener impacto en comunidades. Por ejemplo, desde la Católica del Norte hay una experiencia muy bonita de hace unos 7 años, más o menos 8 años, que teníamos un programa de alfabetización digital para que adultos mayores de 60 años terminaran su bachillerato y lo terminaron virtual, ¿cierto? Con algunos tutores, pues, en presencialidad para orientaciones muy específicas, pero tenían todo el ejercicio, tenían todo el proceso eh, académico y las personas se aprendieron todo su proceso de alfabetización desde la parte virtual, ¿cierto? Desde la parte virtual y cómo se va relacionando estos espacios que se van generando. Para hablar entonces de todo eso, es importante tener claro que de, desde la línea de la comunicación para el desarrollo, hay unos principios que nos llegan muy directo a toda la parte del periodismo digital, ¿cierto? Vamos, tenemos acá algunos de ellos, y es, por ejemplo, la participación activa, que las personas sientan que entonces a través de ese medio de comunicación que usted está creando, del tema que esté creando, del énfasis que le haya querido dar usted, las personas pueden participar en la creación de los contenidos. Envíe su fotografía, envíe su imagen, compártanos su video, cuéntenos desde dónde nos está escuchando, ¿cierto? Para que la gente se identifique en el proceso. A partir de ahí es que logramos, como lo ha comentado la profe Ángela en algunas de las charlas, logramos también esa identificación, ¿cierto? Como ese feeling con nuestros oyentes para poder llegar en un proceso pues más adelante y lograr a futuro ir teniendo esos cambios en el proceso de desarrollo humano de la persona y el entorno. Tenemos un principio de transparencia y rendición de cuentas desde comunicación para el desarrollo que si lo llevamos a periodismo digital, hablamos de la verificación de fuentes antes de informar. Yo tengo, no sé, un medio de comunicación de cocina. Entonces yo estoy diciendo allí que el tomar agua con limón y sal evita los infartos. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde investigó? ¿Cierto? ¿Quién lo que lo está respaldando? Tengo 1 o 2 millones de seguidores. Resulta que en algún lugar alguien vio el remedio, entonces empezó a tomar eso y antes se murió. Entonces, ¿qué verificó usted en ese ejercicio? A usted le llamaron a decir, vea, es que Pedro Pérez fue avaliado en la esquina sur en Cali. Y usted inmediatamente sale, tengo la exclusiva, tengo el proceso. Voy a decir que Pedro Pérez fue avaliado. Pedro Pérez resultó ser una figura pública o algo. No, venga, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. ¿Cuál es esa verificación del proceso, cierto?
Tenemos algo también relacionado con la aproximación con base en la evidencia. Nos acercamos mucho a la información, a los temas que se están presentando, pero basado en datos, en investigación y en verificación de la información dentro de los procesos. Porque es que si vamos a salir así, pues a la loca, nos ganamos las demandas, nos tumban quizás el medio, empezamos a perder seguidores y todo el ejercicio que hemos venido realizando puede ser algo bastante difícil de recuperar, ¿cierto? La adaptación a la audiencia, reitero, usted tiene claro qué sitio es el que tiene, sobre qué está informando, la creación de los contenidos, pues en diferentes formatos y lenguajes, según a los que quiere llegar, va a ser importantísimo. Usted tiene, no sé, un adulto mayor, pues ya usted sabe que no puede poner quizás cierto tipo de música en los procesos, que es que su público es infantil. Entonces, venga, porque está compartiendo, no sé, noticias de violencia o 101 formas de hacer bullying en un medio que se sacó para adolescentes. Entonces, adaptarnos al proceso, tener presente que lo que estamos informando, usar datos para poder validar va a ser entonces importante allí para lograr comprender un poco ese impacto del periodismo digital. Tenemos entonces también que hay una incidencia política y movilización. No, perdón, vamos aproximadamente a finales de este año, empezamos ya un ejercicio de recta política. Empiezan las renuncias en los candidatos, todo, y empiezan allí a presentarse en nuevos espacios. Y todo esto entonces implica que desde los medios de comunicación empezamos a informar, empezamos a mostrar la voz del candidato, las entrevistas del candidato, el ejercicio de los perfiles, ¿cierto? Entonces tenemos una capacidad desde ese proceso de periodismo digital de presentarle a la comunidad la información para promover, ¿cierto? Para promover la participación ciudadana. Tenemos allí también entonces relacionado la parte de la comunicación para el cambio de comportamiento, que es entonces la creación de ese contenido persuasivo, trabajo colaborativo, de cambios de comportamiento, del ejercicio de actitudes. Ahí es donde entran a veces los contenidos, por ejemplo, de algunos youtubers que están entonces generando desde sus canales digitales, pequeños espacios también, digamos que un poco de periodismo digital, al compartir entonces por qué pasan ciertas cosas, qué es lo que está sucediendo en estos entornos, ¿cierto? Mostrando quizás las realidades para ver que las personas comprendan que es que sí está pasando algo allí en el ejercicio, ¿cierto? Tenemos la capacidad o el espacio de asegurar puntos de vista diferenciales, pero esto va a ser importante según cada proceso informativo. Tendremos medios de comunicación que están quizás con una corriente específica, algunos programas personalizados estarán quizás también con una corriente específica, pero a partir de ahí empieza todo el ejercicio y empieza entonces todo el manejo de, bueno, ¿cuál es el punto de vista que vamos a proyectar? ¿Cuál es entonces nuestra razón? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra opinión que vamos a tener allí en el ejercicio? Nuestra postura, hasta dónde nos vamos a quizás a balancear a favor de una persona, a favor de un proceso, de un estado. Todo esto entonces unido con algo muy importante y es el promover la integración comunitaria, logrando la cohesión social y previniendo la discriminación. Si ustedes de su ejercicio de periodismo digital comunitario, reitero, desde el proceso que usted tenga, el proceso que usted haya escogido, usted no está logrando una cohesión de las personas, sino que antes está quizás generando divisiones, empieza a ser bastante cuestionable de pronto el proceso. En este momento, por ejemplo, en televisión hay un reality bastante conocido donde está un grupo de personas todas conviviendo en una casa, ¿cierto? Y han salido X cantidad como de medios, comillas, alternativos o perfiles, porque recordemos que toda persona está en derecho de informar, entonces digamos que toda persona está en derecho de hacer procesos de periodismo digital eh, dentro de la parte comunitaria y empiezan a compartir realidades, a vivir y hacer quizás esos contrastes, pero entonces, venga, usted está creando una integración, usted está mostrando procesos, pues está quizás generando balances
diferenciales allí que tengan entonces una repercusión bastante fuerte. Logrando entonces todo esto es algo fundamental y es utilizar los medios como espacios de expresión. Está la prensa, está la radio, la televisión, el internet, la página web, el podcast, perdón, las publicaciones, los tipos de publicaciones, el ejercicio como se está validando. Entonces, a través de todo eso genere esos canales de participación y debate para que las personas, no hay quizás nada mejor que su publicación genere comentarios. Algunos dicen buenos o malos, pero comentarios. Sí, pero es que también ciertas cosas pueden tener un impacto bastante fuerte en el proceso que se viene realizando, ¿cierto? En esa reputación que usted está creando, en ese buen nombre de medio que se puede generar allí. Todo esto entonces viene relacionado con algo bastante importante y es que el periodismo digital comunitario se genera en plataformas digitales, las cuales entonces desde allí pasan a ser plataformas digitales informativas y que son espacios de crecimiento y capitalización social, ¿cierto? Son de crecimiento porque tienen algo importante y es que construyen del compartir información verificada y contextualizada, que sería lo ideal. Nada debe salir sin que no se conozca, ¿cierto? Sin que no se tenga la fuente, sino sin que se tenga el respaldo. ¿Por qué? Al menos desde la parte de comunicaciones por procesos legales. Es que yo leí en la página X que el dólar iba a caer mañana 500 pesos, entonces por eso yo me adelanté y vendí. Venga, ¿y eso qué? ¿Quién lo contextualizó? ¿Quién verificó estos espacios? ¿Cierto? Recuerden, por ejemplo, lo que nos pasó en la época de pandemia. La gente salió con una cantidad de remedios, es que lo leí en internet, es que lo miré en internet, es que lo escribió X persona en internet. Entonces estaban tomando agua con límpido, estaban cepillándose con detergentes, que porque eso mataba todo el proceso del COVID y se presentó una cantidad pues de disturbios como sociales allí en lo relacionado. Esto entonces, ¿por qué lo traigo quizás de relación? Porque lo que no esté verificado y contextualizado va a ser muy difícil que que se pueda generar para dar el acceso y manejo de la misma plataforma por los líderes respectivos. Si usted está compartiendo algo y usted es el líder de esa publicación, de ese medio de comunicación, usted se tiene que hacer responsable, ¿cierto? Usted es el que tiene el acceso y el que maneja todo el proceso, el que está dando los lineamientos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cierto? Esto relacionado con algo muy importante y es la importancia de la generación de debates académicos en pro de la construcción de entornos. Tenemos los foros digitales, tenemos entonces las transmisiones con invitados para enriquecer, para entonces dinamizar un tema que es allí del proceso y podamos ir generando capitalización social, ¿cierto? Hay gente que muchas veces quizás no ha escuchado nada de un tema determinado y a partir de ahí es que ya entra a ser todo el proceso, ¿cierto? Que entra entonces a investigar, a proyectarse, a cuestionarse un poco del ejercicio. Que teniendo presente el público al que queremos llegar, hablamos entonces también de que para ese público tenemos una adaptación continua en el proceso que se quiere alcanzar, ¿cierto? Yo quiero llegarle a adolescentes con mi medio de comunicación, yo quiero llegarle a adultos mayores, yo quiero llegarle a personas que están trabajando, ¿cierto? ¿Qué adaptación tengo yo que hacer? ¿Cómo les tengo que llegar a estas personas dentro del ejercicio? ¿Listo? Vamos a hacer acá una pausa. Veo que hay algunos comentarios en el chat. Por acá te voy leyendo, Luis, ¿listo? Sí, Bueno, Brian nos dice, más que solo informar, este periodismo puede activar procesos de organización que permitan el empoderamiento y participación comunitaria, que a su vez articule voces que han sido históricamente marginadas. Nos ayuda mucho en Secodi, interesante. Es mejor la calidad que la cantidad. eso es correcto. Es mejor
la calidad informativa, pero que tenga muy buena sustentación. Eso siempre va a enriquecer el proceso. Bueno, y por acá Doris Ángela nos dice, cuando se habla de verificación de fuentes, sería importante que en el periodismo se involucren iniciativas de alfabetización mediática para ayudar al público a discernir mejor entre hechos y ficción, o cómo se manejaría el tema de las noticias falsas. ¿Me repites la pregunta, por favor? La pregunta no, perdón, Sí, ¿quién fue quien la hizo? la hizo Doris Ángela. Ok, Doris Ángela, varios medios de comunicación generan esos procesos, ¿cierto? Tienen algunos espacios, lastimosamente, muchas veces los han realizado es ya cuando han pasado quizás cosas, ¿cierto? Cuando la época del COVID, que es de pronto una de las cosas más recientes que tenemos, muchos de los medios de comunicación entonces crearon esas campañas de, bueno, cómo identificar que una noticia es falsa y cómo identificar que es real, ¿cierto? Dentro del espacio. ¿Cómo entonces validar un poco el punto? Confronte hechos, vaya a otros buscadores, valide un poco la información. Es que la página, no sé, vamos a decir cualquier medio de comunicación, el colombiano dijo tal cosa, pero venga, muéstreme dónde lo dijo. El colombiano, sí, pero es que usted estaba leyendo el colombiano, pero con K. Y esta gente es una página falsa, una falsificación que hicieron de este medio de comunicación. Entonces, está como esos puntos allí, el espacio, ¿cierto? Siempre dudar, por llamarlo de alguna manera, para tener el proceso. Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era, Natalie? Ya te digo. Ella pregunta si es importante que en el periodismo se involucren iniciativas de alfabetización mediática para ayudar al público a discernir mejor entre hechos y ficción, o cómo se manejaría ese tema con noticias falsas. Ok, para continuar entonces ahí, además de lo que se decía de verificar, es también, digamos, un poco de cuestionamiento propio, ¿cierto? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que se está validando? Lastimosamente no toda la gente revisa o no toda la gente comparte y muchos se quedan con lo primero que llega. Pero entonces a partir de ahí es visibilizar entonces un poco más la información. Eh, yo digo que la mejor es poder entrar a contrastar, ¿cierto? Y es el trabajo que muchas veces cuando hacemos periodismo comunitario y trabajo pues comunitario a nivel general, nos toca realizarlo, ¿cierto? Mostrar entre a las personas que es que esto dice el Ministerio de Educación, esto dice, no sé, el Ministerio de Salud, y ir entonces ahí creando también ese propio espacio, porque para usted es su verdad, para mí es la verdad, cada uno tendrá su verdad diferente dentro del punto, pero a partir de ahí es donde entonces tenemos quizás que visibilizarnos y poder lograr que todos estos principios que hemos venido hablando, pues se puedan ir cumpliendo dentro del ejercicio y poder lograr entonces que esas plataformas informativas permitan generar ese crecimiento y capitalización del proceso. Profesora Ángela. Sí, es una pregunta muy interesante la que nos formula la compañera. Y precisamente los procesos de formación en comunicación y en periodismo, pues tienden a ser muy conscientes a los estudiantes, a los futuros profesionales, de la importancia de realizar un proceso paso a paso, conscientemente, desde los valores éticos, desde los valores del servicio y de la posibilidad que tenemos los comunicadores y los periodistas de aportar al desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, si bien hemos vivido como una avalancha de medios, algunos de ellos que no cumplen con esos criterios de calidad eh, por desconocimiento, por algún proceso de, de querer comunicar con rapidez en su comunidad, también debemos reconocer que hay muchos medios que se crean desde unos intereses políticos, económicos y también desde unos intereses poco éticos. Entonces ahí donde también es el llamado a nosotros como
como protagonistas de la información, como generadores de información, a ser cada vez más cuidadosos y a, de alguna manera, devolver el valor al periodismo. Porque muchas veces se confunde todo con periodismo y es en ese lugar donde nosotros debemos empezar. ¿Y cómo empezamos? Miren, desde nuestras clases, las normas APA, decir de dónde sacamos la información, los derechos de autor, procurar tener puntos de vista diferentes, entonces preguntarle al que está de acuerdo, pero también preguntarle al que no está de acuerdo, para de esa manera uno ir generando en los públicos que tiene, en esas audiencias, ir educando esas audiencias a partir de informarlos con la verdad. Entonces, es muy interesante este tema, precisamente porque nosotros somos protagonistas de eso que queremos como rescatar de los medios digitales, ya sean medios comunitarios o grandes medios. Lo importante en los medios comunitarios es hacer una sensibilización frente a la verdad, frente a la verdad de los hechos, a las fuentes, y darle no solamente un celular a una comunidad, a una junta de acción comunal, a una ONG que quiere trabajar por la comunidad, sino acompañarlos, acompañarlo desde unas formas de hacer el periodismo, desde unos ejemplos, desde unos trabajos en red que le permitan entonces estar entregando información, contenido de calidad, y no solamente de calidad, sino pertinente a las necesidades de la comunidad. Entonces hay que conocer también el entorno de esta comunidad para ir generando información que sea válida para ellos. Y eso, de alguna manera, cumple con una de los compromisos a los que nosotros voluntariamente como periodistas nos aceptamos. Uno es entretener, otro es informar, pero otro es educar. Entonces es muy pertinente la pregunta de la compañera, porque no Claro. debemos dejar de lado que uno de los compromisos del periodismo es educar, educar a las audiencias sobre las fuentes y sobre la información, y no solamente sobre eso, sino desarrollar un pensamiento crítico que le permita a las personas tomar decisiones económicas, políticas, de educación. Cosas tan sencillas como si está más barata la papa, puedo comprar más papa. Entonces yo como periodista en esa comunidad voy a generar como una red para que las señoras le digan a las otras cómo conservar la papa, cómo pueden hacer recetas con papa, desde ese nivel tan doméstico, tan de pequeño territorio, hasta ya información sobre por quién voy a votar, si me meto o no me meto en una pirámide, porque ya tengo como Sí un llego, pensamiento ¿no? crítico. Sí, Ajá. entonces es eso el valor y el compromiso que tenemos con la educación. Exactamente, profe, muchísimas gracias. Y más, por ejemplo, lo que nos dice Beatriz es que ella dice que le llama la atención como tema de investigación, por ejemplo, el cómo afecta la percepción y creencias en adolescentes o adultos mayores, el tema de las fake news. Eso es un tema que siempre va a haber tela de donde cortar, ¿cierto? Porque es el hecho como usted como persona está validando quizás también algo que se esté generando. Pero entonces para ello, todas las plataformas digitales informativas nos van a ayudar en algo muy importante y es teniendo claro en algo, que es una plataforma, el Facebook es una plataforma, el sitio web es una plataforma, Twitter es una plataforma que permite escuchar y visibilizar, ¿cierto? Escucho lo que me dicen o leo lo que me dicen y visibilizo pues todo el proceso. Pero que también entonces impacta, y esto impacta entonces en el manejo de las audiencias, a quienes estoy llegando, y también va a impactar en esa capacidad que tengo para influir, ¿cierto? Para tener allí la dinamización. Por ejemplo, el lunes 16, cuando nuestro egresado Camilo Moreno y posiblemente con su esposa Juliana, que son egresados de nuestra institución, de nuestro programa de comunicación, ellos coordinan
el periódico digital de Bello, ¿cierto? Que es prácticamente el que más se mueve, que es el Bellanita, que tiene ya casi 12 años de creado, que tiene casi, creo que llega alrededor de los 40.000 seguidores o un poco más. Y entonces ellos allí nos van a usar también un poco todo ese proceso y cómo entonces se puede lograr quizás influir allí en el ejercicio. A través de este medio de comunicación han logrado, no sé, que los consejos tomen decisiones y que estén entonces allí pues visibilizando un poco. Y que es muy importante que los receptores, que son las personas, pasen a ser generadores de información. Lo que decíamos ahora, que ellos entonces tengan donde estar, de donde visibilizar, ¿cierto? Y compartir un poco el ejercicio que vienen desarrollando. Entrando un poco entonces al tema de desarrollo social y humano, para que enseguida empecemos a enlazar un poco las cosas, el tema de desarrollo social y humano es un tema de abordaje transversal. Lo vemos desde la psicología, desde comunicación, desde trabajo social, desde filosofía. Y este allí nos acerca un poco a que el desarrollo social humano debe ser integral y que permita abarcar aspectos desde lo biológico, económico, político y cultural, ¿cierto? Que nos permite entonces, desde allí, desde este ejercicio de desarrollo social humano, uno es mejorar el bienestar de las personas, porque entonces si logramos que se mejore el bienestar de las personas, pues el entorno va a ir cambiando. Y ese es uno de los puntos que debemos de hacer desde el periodismo digital comunitario, mejorar el bienestar de las personas. Que mejoren su calidad de vida, no solamente con los consejos que les demos, sino también entonces con esa transición, ese grado de visibilización que logremos hacer de sus realidades ante otros públicos, para lograr entonces facilitar y empoderar el proceso de las personas, ¿cierto? Se puede entonces que esta gente se dinamice, que ustedes se proyecten desde el ejercicio que quieren generar en todo el espacio y ya las debidas acciones que vayan a desarrollar. González Pérez y Vicen y Cortijo Ruiz, Gema, en Desarrollo Humano y Redes Sociales en Sociedades Digitales, ellos dicen que el desarrollo humano en las actuales sociedades digitales, es decir, en sociedades caracterizadas por la irrupción de una nueva forma de comunicación, la que se produce a través de las redes sociales. No podemos descartar que las redes sociales no influyen. No, las redes sociales sí tienen un grado de influencia, ¿cierto? Y a partir de allí, de lo que la gente entonces dinamiza, esa identidad que crea con ese medio, con ese perfil, pues vamos teniendo entonces un impacto grande en el proceso. ¿Qué es lo que usted está proyectando desde su medio digital? ¿Qué es lo que esos medios de comunicación que usted sigue, llamándole de una manera de la parte virtual, le están proyectando a usted? ¿Qué es lo que le están vendiendo? ¿Cierto? Dentro del ejercicio, dentro de toda la presentación. Usted sigue un medio de comunicación básicamente por tres cosas. Por el tipo de información que tiene, porque está quizás con alguna relación suya con usted, bien sea la parte geográfica, porque le gusta la forma como lo abordan, porque tiene un presentador que le llama la atención o tiene una forma de escribir, pero usted la escoge por algo, ¿cierto? Dentro del espacio. Entonces, a partir de ahí también hay que tener presente, es que le damos entrada a nosotros a que nos informen lo que queremos de pronto escuchar o lo que nos quieren contar, porque no podemos decir que la información pues siempre sale de manera pues clara. Clara o sin intervención dentro del ejercicio. Vamos a empezar entonces a unir un poco esa parte de periodismo digital comunitario, de desarrollo social humano, cómo quizás se unen allí, pero con algo muy importante y son los objetivos de desarrollo sostenible. Recordemos entonces que en este momento a nivel mundial contamos con 17 objetivos de desarrollo sostenible en el proceso. Y permítame, qué pena, tengo un letrero acá de baja conexión, voy a apagar la cámara unos minutos. Luis, tienes el micrófono apagado si nos estás hablando en este momento.
Ahora sí, qué pena, Listo, ya me regreso por acá bien la conexión. listo. Entonces, les decía que tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible y que cada uno de esos objetivos podemos decir que es un tipo de información diferente, ¿cierto? Cada uno tiene sus noticias, tiene sus espacios y cada uno daría para que desde el proceso digital abordemos una cantidad de cosas, que si nos vamos para la costa podemos hablar de vida submarina, de ecosistemas terrestres, que si nos vamos, por ejemplo, en Bogotá podemos hablar de igualdad de género, pero también podemos hablar en Barranquilla, ¿cierto? Y que a partir de ahí, pues, toda la forma como contemos, porque todo esto hay que adaptarlo a las realidades y contar lo que tenemos en nuestras realidades, es quizás el proceso que debemos visualizar y proyectarnos para tener un impacto, pues, efectivo desde periodismo digital, desde esas acciones informativas que desarrollemos. Todo eso entonces se logra y se logra esa unión de periodismo digital, desarrollo eh, humano con algo y es que hay acciones que debemos de generar desde una transversalidad y es la visibilidad de enfoques determinados y la interdisciplinariedad versus ese trabajo grupal. La visibilidad de enfoques determinados y es que cada medio, cada espacio, como le hemos venido diciendo, tiene sus públicos. Yo diría que uno de los secretos para que los procesos de periodismo digital duren o para que esos sitios web quizás temáticos vengan con largo proceso en el tiempo y es, yo tengo un público, a ese es el que yo me debo y ese es el que me debo enfocar. Que tengamos entonces unos procesos de interdisciplinariedad y trabajo grupal, y es que los medios no se hacen solos, usted va a necesitar la voz del experto, usted va a necesitar entonces otras personas que le colaboren para el manejo de la página, para el proceso de organización, el proceso de dinamización, ¿cierto? Que esté allí y permita entonces ese enlace de profesiones para todo el ejercicio que se va organizando. Que tenemos entonces una disposición desde el ejercicio de periodismo y es de poder ingresar a la información, de que la gente pueda allí tenerla, pero también compartirla con responsabilidad y el respeto por sí mismo y por el otro. Si usted como medio de comunicación dice que no comparte, no sé, sobre la tala de árboles, pues no lo comparta. Por más que puede ser quizás importante, sí, pero no es interesante para mi público. Ya es algo que hay que revisar, ¿cierto? Tenemos entonces que tenemos una transversalidad, una disposición, pero también tenemos una medición de impacto, que es donde entonces empiezan también a jugar un poco los, los impactos pues, del proceso del periodismo en las comunidades y en los entornos. Y es que si desde este ejercicio logramos comprender que se presenta una realidad, que es que yo estoy compartiendo el desastre que tiene, no sé, Villatina con el último derrumbe, lo que se está pasando en la plaza de mercado, ya a partir de ahí va a haber una medición de impacto porque estoy buscando a quién llegar. Que somos responsables de lo que presentamos. Es que es un medio de comunicación, sí. Es que yo estoy en la libertad de informar, sí. Pero usted también está en la libertad de ser supervisado, de ser validado. Desde que ya esté en el Internet, por más que sea en mi perfil, si tiene un impacto en otras personas, ya, venga que ahí hay un control que hay que realizar. Y que desde allí podemos generar procesos de cultura. Los que somos de pronto en Medellín, recordamos cómo ha venido siendo la cultura metro. El ejercicio de cultura metro nos viene entonces abordando un poco todo lo relacionado con el cuidado del espacio, el cuidado de los trenes y han ido cultivando. ¿Cierto? Han hecho esa teoría del cultivo que ahorita vamos a mirar algo sobre eso para dinamizar y procesar pues también un poco y ir recogiendo esos procesos. Que todo esto entonces unido con los objetivos de desarrollo sostenible, desarrollo humano de las personas, tiene repercusiones grandes desde el periodismo digital. Por ejemplo, en salud y bienestar, educación y desarrollo económico de medios de vida, tenemos la promoción y prevención de procesos de manera constantes,
¿cierto? Campañas de promoción y prevención, del cuidado de salud responsable, de en su momento de las vacunas, la importancia de la vacuna, el ABC de las vacunas, ¿cierto? Que en educación, desde este espacio podemos hacer un acercamiento al conocimiento para que la gente sepa sobre algún tema determinado, pero que en el desarrollo económico y medios de vida, la promoción de nuevos espacios de negocio desde estas redes está haciendo una cosa increíble. Los que manejan, por ejemplo, Minecraft, o los que manejan esas páginas de los avatar, pues las inversiones que hacen allí, porque es que yo quiero que eh, mi imagen allí tenga tal ropa y eso vale $10, entonces compro los $10 dentro del lugar, ¿cierto? Y voy haciendo también allí como todo el proceso. Entonces, voy generando también nuevos espacios para hacer negocios dentro de estos puntos. El impacto en procesos como de gestión ambiental, el acompañamiento en ambientes, donde entonces comparto lo que está sucediendo, pero también cómo cuidarlo en el proceso. Lo que mencionamos ahora un poco, que decía Alejandro, la reducción de la brecha digital, esa accesibilidad y empoderamiento, no llegamos a toda la comunidad de una. Venimos más o menos en el 1995-2010, teníamos migrantes digitales y llegaban nativos, ¿cierto? Ahora esos nativos digitales están siendo ya casi abuelos digitales porque es que ya llegaron los nanoniños o los nanoadolescentes, porque entonces estamos llegando a un punto que sí, es que la persona, el niño, para que conozca, para que lo vaya aprendiendo a manejar y entregamos, por ejemplo, un celular como la nueva niñera de la familia. A ese celular le puede pasar de todo. El niño lo puede tirar, que el niño puede marcar, lo que sea, pero es que el niño está tranquilo, ¿cierto? Entonces también ahí habría que mirar en algún momento los efectos de lo que estamos quizás teniendo o lo que estamos compartiendo y cómo va a ser para un futuro. Los procesos de inclusión que se están allí visibilizando y aquí traigo un lema que maneja la Asociación de Personas con Necesidades Especiales en España y es todo por nosotros, nada sin nosotros, ¿cierto? Entonces ellos dicen, sí, es que hablan mucho de procesos de inclusión, pero por ejemplo nadie allí es invidente, ¿cierto? Usted puede manejar muchos procesos de inclusión, usted puede hacer entonces sus sitios web digitales de manera accesible, pero venga, usted lo hace de manera accesible porque el sistema se lo dice, porque el aplicativo le está pidiendo quizás un grado o unas configuraciones especiales, pero porque es el aplicativo, ¿cierto? Porque si no, usted no lo haría porque no tiene quizás de idea de cómo llegarle a estos espacios, a estos procesos. Entonces, si en estos ejercicios logramos también aplicar allí un poco, pensando en todos nuestros públicos, pues va a ser un ejercicio bastante interesante. Todo esto nos lleva a algo y es la importancia de las consideraciones éticas y la desinformación. Retomamos lo que hablamos un poco al principio y es verificar la información. Usted lo que sale, reitero, lo debe verificar, debe estar seguro de lo que está publicando en su medio, incluso hasta en su propio canal personal, en sus propias redes, porque de una u otra forma sus redes, su perfil de Instagram, de TikTok, de Twitch, de Facebook, su página de productos de Facebook para vender los pósters, por decir algo, es también un medio de comunicación. Y a partir de allí usted está haciendo quizás también ese periodismo compartiendo su información. Entonces, lo que se esté allí compartiendo, lo que se esté validando, pues será también importante. Y la responsabilidad de lo presentado, ¿cierto? Recuerden que todo lo que se diga en redes está, que las redes no perdonan y no olvidan, y que a partir de allí, pues también se puede tener bastante accionar. Que tenemos un ejercicio de desinformación, sí. En ocasiones, entonces, nuestros públicos, nuestras personas y de nuestros propios medios de digitales, y compartimos tantas cosas, queremos llegarle a todos nuestros públicos, todos nuestros proyectos, todos nuestros procesos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? Estamos entonces quizás disparando a la loca, los estamos sobresaturando
y puede generar entonces desde este proceso respectivo que se esté abordando de una manera quizás diferente y a partir de ahí pues tener algunos impactos. Esto nos lleva entonces a tener presente que desde el periodismo digital, para todo el proceso del impacto en el desarrollo social humano, tenemos grandes retos. Uno es comprender el potencial de los medios de comunicación. El medio de comunicación va a estar hasta que usted lo quiera conservar, hasta que usted lo pueda manejar. Algunas personas han dejado algo y pasa mucho, sobre todo después de campañas políticas. Creo que Preidor tiene un comentario sobre campañas políticas. Dejan los famosos cadáveres digitales. Crean perfiles, crean páginas, pero a partir de ahí, ¿qué? ¿Cierto? ¿Qué se entra a abordar? ¿Qué va entonces allí a validar? Entonces, el potencial de los medios de comunicación siempre va a ser importante. Recuerden que usted puede tener una cantidad de seguidores, no sé, 1000 personas, o por lo menos de esas 1000, un 20% lo está leyendo. Y a partir de ahí es donde también se empieza a tener impacto en el ejercicio. Que la diversificación que puede tener este proceso, yo hago escritura, hago entonces video, hago imagen, hago presentación en carrusel de fotografías, hago animaciones, todo para lograr entonces compartir esa información, ¿cierto? Con la responsabilidad que se debe generar. Que tenemos algo muy importante y es la reinversión debido a los públicos. Yo me tengo que reinvertir si mi medio está generando ya quizás algún soporte económico para poder seguir llegando a mis públicos. Es que yo tengo, no sé, un periódico virtual hace 5 años, pero los seguidores de hace 5 años no son los que tengo ya en ese momento. Yo me tengo que ir actualizando un poco en el proceso y estar siempre del manejo de las tendencias. Fernando, ¿por qué las tendencias? Sí, porque es que lo que se esté moviendo en el entorno es lo que quizás nos va a poner a nosotros a informar. Comprender que el papel en la construcción del desarrollo del otro y del entorno, que lo que publicamos desde el ejercicio, entonces va a permitir que esa persona tenga un mejor proceso de desarrollo social, que entonces se enriquezca en su pensamiento crítico, en su forma de pensar, y a partir de ahí podemos generar una dinamización pues mucho más fuerte e impactante del ejercicio. Para ir finalizando entonces todo este ejercicio del periodismo digital comunitario en relación con el desarrollo humano, podemos decir que hay algunas teorías que nos acompañan y acá, pues yo sé que mis compañeros podrán generar quizás algunos aportes complementarios porque tienen también un dominio muy importante sobre este punto. Y es que tenemos, por ejemplo, la aguja hipodérmica, donde hablamos entonces allí que todo el efecto directo e inmediato en nuestras audiencias, yo publico algo, inmediatamente ellos lo ven, una última hora, una transmisión de algo, quizás algo de un sorteo, en esa parte digital comunitaria, y ellos lo ven y empiezan quizás a participar. Que tengo algo de la teoría del cultivo, que es lo que mencionábamos ahora un poco, y es ese impacto a largo plazo. Yo empiezo entonces a comentar que se acercan, no sé, los últimos 100 días del mandato del alcalde de la localidad. A los 8 días empiezo a mostrar entonces un primer balance de obras. A los 15 días muestro cómo van las obras en otro sector. A los otros 15 días muestro, no sé, las noticias más importantes de la localidad en esa alcaldía. Y voy creando entonces ese espacio para poder entonces luego publicar algo directamente o darle entrada quizás a otros temas, porque hay algo también que tenemos que validar nosotros desde el ejercicio de comunicación, es que no todos los temas los podemos soltar de una. Los temas nos toca irlos, me disculpan el término de pronto si no es el indicado, puliendo para ir dinamizando todo el proceso de información. Que tenemos también la espiral del silencio, que en algunos momentos como directores de medios o ejercicios de medios, no vamos a poder hablar o no vamos a hablar de cosas que no se quieren abordar. Es que hay la contienda política, sí, pero
Yo desde medio de comunicación no tengo por qué hablar quizás de ese punto o no me conviene hablar de ese proceso, ¿cierto? Que tengo la agenda setting como teoría y allí entonces relacionado con la parte del periodismo digital comunitario, no solo informamos, definimos qué debe escuchar la audiencia. Yo quiero contarle a la audiencia que es que la alcaldía lleva 100 arreglos en el barrio y reitero a los 8 días que ya son 101 arreglos en el barrio, pero no cuento, es que esos arreglos se demoraron 11 años para llegar, se demoraron 8 años para llegar. Simplemente estoy contando que ya hay arreglos. Entonces, sí podemos quizás definir qué es lo que quiere escuchar la gente. Y que desde el proceso de la teoría del uso y la gratificación, pues el por qué un me gusta y otro no. ¿Cierto? Perdón, el por qué un medio gusta y otro no. Porque, no sé, un medio digital Pulso, que saben que rescata algunas noticias a nivel general de diferentes ciudades, está gustando más como periodismo alternativo a, no sé, eltiempo.com, como quizás un espacio mucho más de grado de profundidad, ¿cierto? Entonces, empezar a variar allí todos estos ejercicios, pues entra también a dinamizar un poco. Todo eso entonces lo logramos con algo bastante importante entre periodismo digital, desarrollo social humano, desde la acción de informar, y es que de nuestros medios de comunicación nosotros damos soluciones, nos centramos en comunidades y nuestro ejercicio de dar solución es contar la historia, permitir que el alcalde hable, que el presidente de la Junta de Acción Comunal hable, que, no sé, el secretario de despacho comente sobre algo, pero a partir de ahí y ya, porque no vamos a solucionar, ¿cierto? No podemos hacer el ejercicio de superhéroes, no somos superhéroes, ¿cierto? Nuestra mayor hazaña es quizás llegar al proceso de que la gente se empodere un poco del ejercicio. Que utilizamos datos que respalden el proceso, eso siempre va a ser importante. Porque para también lograr ese desarrollo social humano, yo tengo que tener bases, tengo que tener esas decisiones sobre qué quiero escoger y qué no quiero escoger, por dónde quiero abordar y qué no quiero abordar, ¿cierto? Y a partir de allí, pues hacer todo el ejercicio respectivo del análisis del proceso que se esté desarrollando, porque a partir de ahí es que está como todo el secreto. Nos involucramos o involucramos a la audiencia. ¿Cierto? Pero también colocamos límites, dejamos que ellos participen, pero no por el hecho quizás de que nos envíen todas sus noticias o que nos envíen toda su información, pues toda la vamos a publicar, no. Debemos también colocar límites, no sé, desde el mismo tipo de contenido o hasta el peso en que lo deben de enviar. Si se pide un minuto, no es un minuto, no es un minuto con 5 segundos, no, esos 5 segundos toca cortar, por ejemplo, para poder organizar, ¿cierto? Y a partir de ahí, lograr que la gente entonces visibilice, se proyecte y tenga entonces ese impacto para comprender que la información que está leyendo en ese medio de comunicación digital puede tener entonces algunos aportes importantes para que llegue a ver su realidad quizás de otra manera. Y nos centramos el proceso en temas directos, ¿cierto? En tema directo, entonces, ¿por qué hay desempleo? ¿Cuál va a ser el impacto de la reforma laboral? ¿Qué es entonces lo que está pasando con los menores de edad, por ejemplo, en temas de salud mental? ¿Cierto? Y vamos entonces allí directos desde el ejercicio para lograr entonces que con esa acción de compartir información, pero compartir información de manera clara, de manera respaldada, quizás un poquito más desmenuzada del proceso, pues nos permita lograr que la persona tome entonces decisiones claras, decisiones contundentes y pueda tener entonces un impacto mucho más fuerte en ese proyecto de vida que de los medios de comunicación ayudamos en la creación. Hasta acá llegamos un poco en el ejercicio, abrimos entonces el diálogo, comentarios, anotaciones.
Por acá, Luis, vemos en el chat algunas preguntas o apreciaciones. Si quieres, entonces las voy leyendo. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, después de la respuesta que le diste a Doris Ángela, por acá también nos dice, arroba Tao Radio, nos dice, los medios comunitarios por falta de recursos o formación periodística a veces no verifican adecuadamente la información antes de difundirla. Eso puede dar lugar a la circulación de rumores o datos incorrectos. Eso es correcto. Da pauta todo eso y es ahí a veces donde vienen los procesos legales en algunos medios de comunicación, ¿cierto? Y en algunas personas. Es que usted dijo que yo me había robado una plata. Sí, pero venga, sustente, ¿cierto? ¿De dónde va a salir esos espacios? ¿Desde dónde entonces está compartiendo esos puntos? Si hay libertad de consulta, libertad de expresión, pero todo tiene su límite. Bueno, por acá también nos está escribiendo Brian, nos dice, yo por ejemplo no quiero verme como un típico influenciador, no tengo nada en contra, pero yo como comunicador y periodista quiero verme como tal, que puede ayudar a que nuestro nicho o público entienda que somos profesionales y no aficionados, aparte del profesionalismo. Entiendo que entran en juego otros aspectos como la marca personal y demás, pero ¿qué tips o consejos podemos tener en cuenta? Porque ahora cualquiera se cree periodista sin tan siquiera haber estudiado algo afín. Ok, vamos a empezar quizás de atrás para adelante. En Colombia, toda persona puede ejercer el periodismo, ¿cierto? Desde el momento en que por legislación quitaron la tarjeta profesional debido a una tutela, eh, todo el mundo puede ejercer, ¿cierto? Puede trabajar quizás en esa área. Dentro del punto, ¿cómo lograr que la gente quizás se identifique? Yo diría que la competencia es con contenido, ¿cierto? Pero qué hace de diferente mi contenido al que hace otra persona? Por ejemplo, en Medellín uno mira TikTok y en Medellín hay por lo menos unos entre 5 a 7 influencers reconocidos del mundo de la gastronomía. Y uno les mira los perfiles y tienen 70.000 personas, 120.000, 1.000.000 dentro del ejercicio. ¿Ellos qué han hecho? Su contenido quizás de calidad, su contenido quizás enfocado en el proceso, sacando sus deberes, su, su perfil, pues enfocándolo a ese proceso que se va a desarrollar. ¿Cómo lograr eso? Es con el tiempo. Si yo veo que entonces monté un video y este video solamente llegó, no sé, por decir cualquier cifra, 200 likes en 2 semanas, pero el que monté hace una semana llegó a 200 likes en 2 días, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué es entonces lo que estoy yo validando allí o qué es lo que estoy compartiendo? Y siempre reinventarnos va a ser algo muy importante. Luis, también por acá nos dejan otra apreciación. Dice Doris Ángela, a nivel político, a veces hay mucha desinformación y se impacta más cuando figuras públicas comparten a sus seguidores. Natalie, ya te viste en cámara. Ya. Eh, sí, impacta más, pero es por la reputación, porque entonces esas figuras públicas vienen creciendo en un proceso, ¿cierto? Desde el ejercicio, desde el manejo. Eh, Hace como creo que un año, Te Sigo Directo entrevistó a un influenciador acá de Medellín, que es el señor Cosio, y él decía, vea, es que yo monto un tema de una fundación de perritos y tiene 1.000 likes. Y en ese ejercicio, ese video me costó 8 millones de pesos porque dimos 6 millones de pesos de donación, pero tiene apenas 200 likes. Y este en el que entonces le hice una broma a mi hermana tinturándole el cabello, dañándole las uñas, tiene 500.000 reproducciones y ese video me ha dado en ingresos 24 millones de pesos.
Entonces, ¿qué tengo que seguir haciendo yo? Me voy por el espacio de las bromas, ¿cierto? Me tengo que ir quizás por lo más rentable para ir proyectando. En el nivel político, yo creo que lo que ha pasado en las últimas elecciones nos da esa apertura para decir que el periodismo digital comunitario ha tenido ese impacto desde el área social, desde ese proceso del servicio del desarrollo social humano, porque permite siempre ir interpretando la comunidad, interpretando el proceso, interpretando hasta dónde quizás puede llegar una persona y generar todo lo relacionado de este. Bueno, y por acá Luis también Brian nos hace un comentario y dice, un tema brutal, los profes ya conocen que amo el tema, los mayores y la brecha digital y de la analfabetismo digital. He trabajado con estos proyectos y a mí eso más que visibilizar, que también es importante, me llena el corazón. Ya les contaré cómo me va con Delfín, con este mismo tema con la Universidad de Michoacán. Gracias porque ustedes me hacen siempre recordar que no me equivoqué de carrera. Un abrazo. Ok, Brian, no, delicioso, delicioso pues quienes hemos conocido un poco tu proceso, ver cómo estás quizás también avanzando y tú estás en España, pero entonces estás aprovechando todo el recurso y en este momento, para quienes no conocen de nuestros estudiantes, nosotros contamos con un programa de movilidad virtual y presencial, pues para el que también lo quiera hacer en algún momento, que es nuestro programa Delfín, en el cual pueden ir a ver quizás materias allí en otros espacios y ya pues revisar cuáles de ellas pueden ser validadas con nosotros. Entonces, el programa Delfín y la Universidad de Michoacán, con todo este ejercicio, creo que va a ser un proceso bastante fuerte y bastante importante. Bueno, no, muchísimas gracias, Luis, pues por esta ponencia, esta charla tan interesante que nos ha puesto a reflexionar mucho sobre la vanguardia, los temas a tener presentes a la hora de realizar este periodismo digital comunitario. He visto una participación bastante movida por acá en el chat, a nuestros estudiantes que están por acá activos, egresados, incluso público externo que se nos haya conectado, pues agradecerles mucho también el estar activos acá hasta el final. Sabemos que no es sencillo un viernes en la noche, pero también que nos hayamos dado la oportunidad de tener este espacio de conversación, de aprendizaje, de actualización, habla súper bien de todos ustedes, a nuestros maestros del programa de comunicación digital, también de otros programas que se nos han unido. Les agradezco también esa participación, esa asistencia. Contarles que por acá en el chat dejamos listo ya el enlace, incluso por acá lo anclamos, el enlace de asistencia para que no se les olvide diligenciarlo. Recuerden que este ciclo va a tener 3 sesiones y que es indispensable que cada una de esas sesiones firmen la asistencia para que podamos expedirles el certificado basándonos en la información que nos dejen allí. Entonces, pues yo pienso que hemos recogido muchísima información interesante en la noche de hoy. Luis Fernando, muchas gracias, profe, por todo lo que nos trajiste esta noche. Y bueno, hasta A acá, pues, ti, antes, qué pena, Natalia, antes de Natalie, dale. despedirnos, demos entrada un poco a la profe Angelita también para que nos antoje un poquito lo que vamos a escuchar con ella claro. en nuestro próximo encuentro. Pero por supuesto que sí. Claro, también es para decirles y invitarlos que no me vayan a fallar el próximo martes, que vamos a estar hablando también de un tema muy importante de contexto histórico sobre cómo también esos grandes medios que eran los dueños del balón, digámoslo así, cómo empezaron a acercarse al mundo digital y cómo hoy también hacen parte de la vanguardia y sobre todo de ese posible futuro para todos nosotros los comunicadores periodistas que le dedicamos a este sueño, como decía ahorita Alejandro, le dedicamos tiempo, trasnochadas, realización de trabajos, búsquedas de sentido, que es lo más importante, porque en ese trabajar con tesón, con interés, con mucha pasión, es donde vamos a encontrar el futuro del periodismo digital, de grandes medios, de medios nativos digitales. Pero entonces, acompañen el martes para contarles cómo fue que se revolucionó este mundo, cómo fue que cambiamos como todos esos paradigmas que teníamos del periodismo tradicional y cómo hoy
a propósito de una pregunta o de una afirmación que hizo Alejandro al principio, cómo hoy somos de todo un poco. Tenemos una visión 360 en donde el mundo online armoniza con el mundo offline, porque no podemos perder el voz a voz, porque no podemos perder nuestra capacidad de seres humanos, de contacto, de empatía, y muchas veces, no solamente en el periodismo comunitario, se necesita estar ahí como ser humano, no solamente como profesional, sino como ser humano sensibilizado por las realidades de estas comunidades. Entonces, el martes pues los espero para que continuemos con este ciclo, para que aprendamos un poquito más y para que cada día nos vamos formando como mejores profesionales. Natalie, mil gracias. Yo Gracias a ti, hago, profe Ángela. yo robo un pedacito que para finalizar. Reitero la invitación, sobre todo porque para mí estamos también el martes pues con la profe Ángela vamos a aprender demasiado, sobre todo porque quienes recuerdan quizás un poco esa transición digital que tuvo el periódico El Colombiano, de cuando llegaba a las casas y ya empezó con su sitio web, la profe Ángela hizo parte de esa transición del periódico El Colombiano a la parte del sitio web y todo ese ejercicio dinamizador para los que somos en Medellín y tenemos más de 40 años nos tocó en su momento Salomón, el periódico sabio del colombiano. Entonces, todo ese ejercicio de transición y allí la profe Ángela hacía parte de todo ese equipo de periodistas, de toda esa grabación de mensajes, de todo ese ejercicio, y era una de las voces que tenía allí Salomón para todo el proceso de informar allí en el ejercicio. Entonces, toda esa transición que ha tenido los medios de comunicación va a ser algo bastante chévere que vamos a aprender mucho el martes. Qué genial, yo también me emocioné porque me acordé de Salomón, eso era una experiencia maravillosa, a mí también me tocó, entonces bueno, ahí tienen esa invitación, yo quedo súper antojada, esperamos que ustedes también, y como mencionaba la profe Ángela del voz a voz, pues también les invitamos a ese voz a voz, a que inviten a que más personas también lleguen a ese espacio que va a estar también súper interesante, así como la charla de hoy, y que también vengan a nuestro tercer espacio, a la tercera sesión. Entonces, agradecerles mucho por la participación y desearles pues muchos éxitos. Por acá Gloria quiere expresarles algo. Yo me disculpo con ustedes y me voy despidiendo porque tengo un compromiso. Me disculpan el ausentarme en este instante, Tranquila. pero Claro que sí, muchas Natalie. gracias por este escenario y un abrazo para todos. No, yo solo quería saber si es el mismo enlace para el Sí, martes. Ah, sí, 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 sí. el martes vamos a tener el Perfecto, mismo enlace. perfecto. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, a ustedes entonces muchísimas gracias, que tengan un feliz descanso. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, muchas hasta gracias, que luego. estén Feliz bien. noche. Hasta Gracias. luego.